Ok. Bueno, tenemos el gusto de recibir en esta su tercera conferencia aquí en el Alto Valle a Miguel Ángel Galindo Núñez, colega mexicano, es maestro de escritura creativa, proviene del campo de las letras, lo cual a nosotros nos gratifica el enfoque complementario que puede hacer a quienes llegamos a toda esta temática desde otros campos de trabajo. Ángel es maestro en letras hispanoamericanas por la Universidad de Guanajuato y está culminando ahora su doctorado en humanidades en la Universidad de Guadalajara, que es donde reside. Su participación tiene que ver para que hoy nos hable de dos temas que a nosotros nos interesan particularmente, que son la fantasía, el mundo de lo fantástico y también el mundo de las nuevas tecnologías que han permitido que la transmedialidad se convierta en un hecho de verdadero habla. Hemos hablado mucho en estos 3 o 4 días con Ángel acerca de temas en común. Nos preocupa mucho, a mí me perturba mucho la fuerte presencia, la hegemónica presencia de la discursividad de carácter distópico, porque no sabemos si eso está intentando poner un aviso acerca de futuros apocalípticos o si en realidad es la confirmación de que es inevitable ir hacia el choque. Esperamos que no. Sobre alguno de estos temas va seguramente a hacer referencia Ángel, de manera que es un gusto recibirlo y lo dejamos con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Se escucha bien con el micrófono o prefiero que sea a capela? Sí. Bueno, pues encantado de estar aquí. Ya con esta charla se cierran justamente los 3 días de jornadas que he dado. Esta es la misma, bueno, similar, casi la misma charla que se dio ayer. La del miércoles ya nunca podrán volver a escucharla, salvo que les pasen luego el link del video porque sí se grabó. Así que, bueno, vamos a hablar justamente de metaficción y fantasía. Es un tema que a mí me gusta bastante. La metaficción siempre me ha fascinado, incluso cuando no sabía que era la metaficción. Y la fantasía, pues ni se diga, ¿no? Pero estaba pensando que ayer, justamente, cuando estaba dando la charla para estudiantes generalmente de guión, en su mayoría, yo me puse a pensar si tenía que adecuar, porque medio me advirtieron que iba a venir con profesores y demás. Pero dije, no la quiero modificar, porque al final de cuentas, si los estudiantes están comprendiendo perfectamente esto, ¿por qué los docentes no deberían de comprender un poquito también el lenguaje, esta extraña codificación, recodificación y decodificación que tienen? Así que, pues primero que nada, la grave pregunta acerca de la metaficción. Meta la tenemos directamente de más allá, lo que trasciende normalmente, y decíamos, por ejemplo, bueno, ustedes me pueden dar un ejemplo, que palabras que empiecen con meta y que tengan que ver este sentido. Metafísica, lo que trasciende a la física, justamente. El tratado de metafísica habla acerca de las emociones, el espíritu, que no está más allá de lo físico, pero pues que algo se siente. Perfecto. Pero la parte de ficción justamente es el problema que, al menos a mí también siempre me lo preguntan en casi todas las clases del doctorado, en la maestría, siempre nos decían, ¿y qué es cultura? Y pues ahí nos poníamos a dialogar, etcétera. ¿Qué es ficción? ¿Quién dice yo? ¿Qué es ficción? Es más o menos como cuando dicen al infinito y más allá. Más allá de la ficción, como la ficción llega hasta, no
Perfecto. ¿Y ficción qué significa? Ok, sabemos que se trasciende. La metaficción es algo que trasciende, que va más allá de la ficción, pero ¿qué es ese más allá? Ya empezamos con problemas metafísicos. ¿Qué es ese más allá? ¿Qué es la ficción? ¿Quién entiende qué cosa por ficción? Irreal. ¿Algo irreal? En este caso, cuando estamos leyendo son cosas irreales, aunque haya un producto tangible. Esto es real. Es el contenido. El contenido no existe. No, el contenido es ficción. Lo que no es, digamos, lo palpable existe, pero el contenido todavía no existe. Digamos, no está en la realidad. Tiene un contenido literario. Perfecto. Pero lo que trata ese contenido no es real. Muy bien, estamos empezando a tener estos problemas acerca justamente con la ficción y ni siquiera hemos puesto el prefijo de meta. Lo cual sí es verdad, el contenido existe, ¿no? Hay medio cositas negras que significan cosas, pero realmente no es lo que, o sea, no existe de forma tangible los héroes, los personajes, las situaciones, llámese como se quiera llamar, no están ahí. Pero de algún modo existen, y sobre todo una palabrita muy importante que tiene que ver con esto de fantasía. La fantasía, que también tiene esa parte de la imaginación, de la mentira. Incluso aquí me gustaría, volviendo otra vez a los griegos, el concepto de mímesis. Bueno, quienes no saben, levanten la mano, quienes no saben lo que es mímesis. Todos saben lo que... ¿quiénes no lo saben lo que es mímesis? Bien, tenemos varias personas que no lo saben. Mímesis es el arte, se suponía, para los griegos, debía de ser mimético. Lo estético, lo bonito, debía de imitar la realidad. Entonces, de ahí que tenemos que una estatua, vamos a llamarla muy naif, una estatua griega, debía de tener las proporciones y el cuerpo humano perfecto. Algo como Botero no podía ser estético porque no era mimético, ¿sale? La mímesis es esto de copiar. Incluso en inglés el mimic es un verbo que explica completamente esto, ¿no? Copiar, así, imitar, como los mimos. Y la mímesis aristotélica nos explica muy bien esto de la fantasía. La fantasía es algo que no es calca de la realidad. La fantasía es, en cierto modo, algo parecido, pero que rompe las reglas. Y no estoy hablando de fantástico, que es un tema completamente aparte. Borges, Cortázar, que ustedes deben de conocerlos tal vez mucho mejor que yo, o al menos comprenderlos en su contexto mejor que yo. Eso es fantástico, pero también forma parte de la fantasía. Mientras que para también explicar esto de la fantasía se tendría que conocer el término de verosimilitud. Me encanta a mí esto de las etimologías. Verosimilitud, vero de verdad, similitud, pues, de similar, del que parece verdad. Entonces, desde esta perspectiva, la verosimilitud es esta cualidad que tienen los textos, la literatura, la narrativa, para decirlo más creíco, que cuando digo texto se aplica para texto cinematográfico, texto dancístico, porque desde la semiótica todo es texto. Así que todo se puede leer. El clima se puede leer. Y en este caso, el texto parece verdadero, tiene cierto registro de verdad. La fantasía y la metaficción van a estar de la mano y más o menos les voy a tratar de dar ahorita unas 3 citas que dice este escritor, este teórico, Lauro Zavala, el cual pues estuvo aquí justamente, y por eso también lo quiero retomar, además de que cuando yo llegué a platicar con Lauro Zavala y me dijo, me gusta tu tema, ¿no quieres conocer este libro? Así que me pasó ese libro. Pero está excelente y si en algún momento necesitan, yo creo que también está digital, se los puede pasar.
facilitar el mismo Lauro Zavala. Sí. Lauro Zavala, ahí pongo y voy a leer la cita, nada más son de las pocas cosas que leeré. Hay pocos trabajos donde se mencione la necesidad de establecer una diferencia entre intertextualidad y metaficción. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quiénes no comprenden lo que significa intertextualidad? ¿Todos saben lo que es intertextualidad? Levanten la mano quien no sabe. Todos saben lo que es intertextualidad. Genial. Entonces, Lauro Zavala dice, puesto que la metaficción es una intertextualidad hacia sí misma, una autointertextualidad. Cuando estamos hablando de esa de más allá de la ficción, la metaficción, estamos hablando de que las reglas de intertextualidad, esa referencia que se hace, es hacia sí mismo, el texto refiriendo a sí mismo. La metaficción tiende a romper las reglas explícitas. Y el ejemplo que di ayer, que me gustó bastante, aunque fue totalmente improvisado, pero ahora ya no, ya está más practicado, era con algún juego de cartas donde, por ejemplo, el 1, que tiene los signos de reversa, toma 2. ¿Qué pasaría si de pronto me enseñan a mí a jugar 1 y después de la primera ronda alguien pone reversa y me dice, te toca tomar 3? ¿Pero por qué? Es que esta carta cambia, ya cambiaron las reglas. Ok, y a partir de ese momento empiezan a cambiar las reglas y ahora yo ya sé. Eso es una auto-intertextualidad, o sea, se está refiriendo a las propias reglas y eso lo hace la narrativa, lo cual es algo de verdad sumamente disfrutable y que a mí me fascina. Dice, la metaficción es una intertextualidad cuyo pretexto, el texto al que cita, plagia, etc., es el mismo texto que se está leyendo. Entonces, el pretexto para crear un proceso metaficcional es recaer en el mismo texto, lo cual ahorita veremos como una tipología de la metaficción. Antes les quiero poner de la apropiación genérica del lector. Es construir. Genérica se refiere al género literario, no de manera general, sino genérica, tipos textuales. De lector es construida, reconstruida, y yo le agregaría la palabrita deconstruida, pero pues el libro todavía no existía tanto esa palabra en el imaginario colectivo, como hace 3 años no teníamos el concepto de presencialidad, esa palabra tan extraña y tan común para nosotros. Piensen, hace 3 años nunca hubiera usado la palabra presencialidad. A partir de sus competencias genéricas, su enciclopedia textual y su contexto de interpretación. En síntesis, la interpretación textual es posmoderna cuando se presentan estas 3 condiciones. Es decir, según Lauro Zavala, para hablar de metaficción, necesitamos cumplir estos 3 puntos de algún modo general. ¿Qué dice? La intención intertextual del lector es relevante, es decir, importa lo que el lector comprenda. La metatextualidad, yo como escritor, también soy escritor de literatura, tal vez en algún momento puedan saber algo de mi obra, pero yo como escritor me preocuparé por hacer una cierta, de jugar con la cabeza del lector. Pero en cuestiones metaficcionales, disculpen, lo importante es cómo reacciona el receptor. No importa que yo haya dicho, sé que van a disfrutar esto. No, pues que yo tenga muy buenas intenciones no significa nada. Importa la recepción que tenga el lector. El B dice, la intención irónica del autor es irrelevante, justamente lo que acabo de decir. Puedo tener la intención de burlarme de quien quiera, pero pues, finalmente eso sería mucho al biografismo, que eso se da mucho así de, es que el escritor lo hizo cuando estaba deprimido y por lo tanto vemos, pues sí, pero realmente hay que verlo como una obra de arte, ¿sale? Como un discurso en sí mismo. Pues a veces las situaciones personales salen sobrando. Diría que la mayor parte de las veces, no es que queremos hacer
análisis biografista de una obra, que se puede. Dalí le han hecho análisis biografistas y salen cosas geniales, pero depende. Y la intención genérica del texto es aleatoria, o sea, también no necesariamente vamos a concordar con un género, sino que podemos transgredir los prototipos textuales. La enciclopedia, la carta, el cuento, que de pronto un cuento parezca más otra cosa, que se empiece a convertir en un recetario, pero, o sea, cambiando esas reglas, como les decía, de que reversa ahora es tomar 3. Y para esto justamente hay un ejercicio que siempre les he dicho, siempre que trataba de explicarle a mis amigos qué era la metaficción, yo pensaba justamente en este video y dije, pues hay presentación de PowerPoint, hay cañón, hay audio, así que lo podemos poner. Se los contaba normalmente y el día de ayer lo tuve que poner pero sin audio, y en esta vez creo que ya hay audio, así que vamos a ver este video que a lo mejor ustedes no ubican ahorita así por solamente, pero es conocidísimo para personas de nuestra edad, de la tercera fila para acá. Eso sí. Bueno, el video es del 53. Tampoco nos estoy diciendo tanto, pero lo vimos en repeticiones y en repetición. Es de los Looney Tunes, de Merry Melodies, de Bugs Bunny, el Pato Lucas, de hecho, justamente. No estuvimos en el estreno. Here, they shall sample my blade. Touché. Musketeers? I guard my blade. Hey, psst. Whoever's in charge here. The scenery. Where's the scenery? Stand back, musketeers. They shall sample my blade. Okay, have it your way. Daffy Duck, he had a farm, E-I-A-I-O. And on this farm he had an igloo, E-I-E-I-O. Would it be too much to ask if we could make up our minds? Dashing through the snow, through the field we go, laughing all the way. Farewell to thee, farewell to thee. The wind will carry back our sad refrain. One last embrace before we say, Buster, it may come as a complete surprise to you to find that this is an animated cartoon, and that in animated cartoons they have scenery, and in all the years All right, wise guy, where am I? Organized, How about some scenery? That's dandy. Ho ho, that's rich, I'll say. Now how about some colors, stupid? Hey! Not me, you slop artist! Well, where's the rest of me? It isn't as though I haven't lived up to my contract, goodness knows. And goodness knows it isn't as though I haven't kept myself trim, goodness knows. I've done that. That's strange. All of a sudden, I don't quite feel like myself. Oh, I feel all right, and yet You know better than that. Well? Sea picture, eh? I always wanted to do a sea epic. Now, Mr. Rembrandt, if you'll kindly oblige with a little appropriate scenery over the sea, let's go, men.
Oh, it's shoving right off. Oh, it's shoving right off. Again. This is a close-up. A close-up, you jerk! A close-up! Thanks for the sour persimmons, cousin. Now look, Buster, let's have an understanding. Now what? Brother, what a way to run a railroad. Now, as I was saying... All right, let's get this picture started. No! Listen, pal, let's discuss this thing sanely, huh? Look, I tell you what, you go your way, and I'll go mine. Live and let live, right? Right. Ladies and gentlemen, there will be no further delays, so I shall attempt to entertain you in my own inimitable fashion. Now what? What are you doing down there? Down here? What are you doing up there? Down here. Listen, bud, if you wasn't me, I'd smack you right in the puff. Don't let that bother you, Jack. Okay, buddy, you asked for it. Bueno, explica muy bien la idea de transgredir completamente las situaciones que podríamos entender en la ficción. Esto se ve desde el inicio de que el personaje se ve a sí mismo como un personaje y dice, oye, ¿dónde está mi escenario? Le empiezan a cambiar los escenarios, él trata de adecuarse como personaje, pero el personaje se molesta. Y lo que más me fascina es que de pronto se empiezan a jugar con más formas. Yo me imagino al equipo creativo discutiendo así de, no, y luego hay que hacer que el escenario sirva de otra manera. ¿Cómo? Que se caiga. No, va a quedar genial. O sea, me los imagino así, pensando cómo iban a explotar la cabeza de, oye, ¿y si hacemos que se barra la película como antes? Y que de pronto se tengan dos patos. No, de verdad esto fue un viaje astral completamente del equipo creativo, lo cual a mí me fascinaría haber visto así la construcción, pero tenemos muchas maneras en las que se transgrede aquí. Que el escenario se dibuje generalmente bien, que después se haga medio feo, que le diga, oye, pero necesito color, te pongo color a ti. De que se tarde en reaccionar, mira, desde las caricaturas, ¿no? Del correcaminos, que se caía cuando se daba cuenta que estaba en el aire. Pero también está eso, hay muchas situaciones que nos damos cuenta que está jugando completamente. Los close-ups que ya, no, esto es algo metaficcional. Y en las artes se da, pese a que la ficción la tenemos asociada mayormente a la literatura y al cine, y pues anteriormente a cuestiones de audio, pero pues ya se está retomando a lo que hemos estado platicando también con cuestiones de podcast y otras situaciones que ya retoman la ficción solamente desde el sonido. Algo también bien interesante que le agregaron después, esta es la versión del 53, en un remake que hicieron hicieron esta cosa, lo cual me fascina que lo hayan hecho una recodificación completa, que haya sido Bugs Bunny el que haya estado jugando y pintando con él. Primero, qué habilidad tiene Bugs Bunny para usar un pincel y yo quisiera ya poder hacer eso, pero aunque sea el dibujo de palitos. Pero el hecho de que Bugs Bunny pueda intervenir como caricatura dentro de una caricatura es así, de verdad es el meme de que te explota la cabeza. Y todos de pronto nos damos cuenta, esto en algunas series, en algunas películas, hicimos wow, o que te están hablando directamente a ti, también como vidente.
como no solamente te piden participación activa. Para esto tengo esta también es un ejemplo muy bueno, que a lo mejor, ahora sí de la butaca para atrás, ya lo ubican mejor. En Phineas y Ferb es otra serie también que a lo mejor la han de ubicar, de que en muchos momentos también los mismos dibujantes aparecen, por ejemplo en el especial de los cavernícolas, salen los mismos diciendo, oye, ¿crees que los niños le van a entender? Claro que sí, solamente hacemos la misma tonadita, o que van rompiendo y transgrediendo las mismas reglas que se están poniendo en una caricatura. Lo que nosotros normalmente esperaríamos de una caricatura para niños sería seguir el proceso, pero aquí lo está destruyendo completamente. Es una violación de todas las reglas posibles y lo hace normalmente y recurrente. Te dan tantas veces lo que les decía ayer. Bueno, levanten la mano quienes sí ubican esta caricatura, por favor. Ay, qué bueno, entonces sí, no voy a hablar a lo mismo. Hay un momento donde llega Isabela y que siempre dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, yo la vi en inglés, para mí es el what you doing, así con ese tonito. Sé que en español también le hace algo similar, pero he visto como 3 episodios en español. Y que de pronto los demás personajes de pronto le roban su frase y que cuando aparecen dicen, ¿qué estás haciendo? Ah, suena raro. Y que todas las reglas así de, oye, ¿y dónde está Perry? Que de pronto lo empiezan a decir otros personajes, te rompen las reglas que ya te han dado durante los primeros 5 episodios y se van jugando. Aquí, ahora sí, de las butacas para acá, tenemos también otras caricaturas buenísimas, que era La vida moderna de Rocco, no sé si la llegaron a ver, Invasor Sim, que también jugaba demasiado con eso, pero ya de las butacas para atrás conocerán las películas tal vez, y si no, qué buena educación de series tuvieron. Siguiendo, esta es una tipología que ofrezco de la metaficción, en la que yo estoy manejando en mi tesis de doctorado y que tiene varios aspectos curiosos. Ahorita los voy a ir explicando. Uno de ellos es la metaficción clásica, donde se distorsiona la ficción misma, es decir, es casi lo que acabamos de ver con el paro. Luego podemos mencionar la intertextual, donde aparecen referencias de otras obras. La autorreferenciable, no digo autorreferencial porque si no se mete mucho en eso del biografismo, en donde se parece el personaje, o hay ciertos guiños que nos hace pensar que estamos leyendo al personaje, que el autor es el personaje, algo así, pero que no es biografía, ahorita lo vemos. Metaliteraria, otra palabrita, metaliteraria, es decir, que usa la literatura para hablar de la literatura, de procesos como, por ejemplo, una novela donde se hable de un editor, donde se hable de un escritor, donde se hable de un lector. Eso es metaliterario, que usa el campo literario como tema base para la trama. Y eso se puede ayudar a que se modifiquen de cierta manera. Y si no, ahí tenemos Ruiz Zafón y muchísimos otros que si lo ubican a Ruiz Zafón, de pronto es sumamente metaliterario y también metaficcional en algunos momentos. Una noche de invierno, un viajero, es también las dos cosas, metafficcional y metaliteraria, porque habla de libros, pero también te rompe la idea diciendo, tú lector, estás a punto de comenzar la novela de Italo Calvino, si una noche de invierno, un viajero, y dices, que me está empezando una novela así, transgrede completamente las reglas y de verdad, si una noche de invierno, un viajero, es una lectura obligada antes de tener los 85, ¿sabes? Tienen tiempo. ¿Sí? Es como el Quijote. Antes de los 10 ya se debe haber leído. No sé, nunca. Y la... Sí, soy licenciado en letras, maestro de literatura y mi proyecto es de literatura argentina. Ahorita. Con un escritor, Enrique Anderson Inver, que ahorita aparece. Y la metaficción fantástica, donde se permiten juegos de vacilación. Como les decía, diferente fantasía que fantasía. Perfecto. La primera de estas, una metaficción clásica, la tenemos en algunas de estas, como por ejemplo, uso el ejemplo de abajo, Deadpool, que es uno de los personajes
tanto en el cómic como en las películas, que le habla al público. Sí. Eso porque un superhéroe se da cuenta de esto y es interesante que se sepa que él es un personaje, pero que no trasciende a eso. Puede hablarle al público y los otros personajes incluso. Hay una viñeta muy conocida donde Deadpool voltea hacia el lector, dice algo y las personas que están en la nave le dicen: ¿con quién estás hablando? Y yo: ah, sí, cierto, tú no los ves. Y dices: espera, me está viendo. Pero eso es una metaficción clásica, donde conocemos que los personajes o el narrador se sabe que es un narrador. House of Cards. House of Cards, exactamente, también es un muy buen ejemplo. Tenemos también esta otra, la de Black Mirror Bandersnatch. Es una película interactiva genial que deberían en algún momento intentar ver, no solamente Black Mirror, sino la película, que es interactiva. Y cosa que les había dicho, y que también ese signito de la estrella con rojo, hay más cosas en Netflix que son interactivas, no solamente es Bandersnatch, pero la mayoría son para niños. Pero si quieren entretener a los pequeños, a las pequeñas ahí, con alguna, viendo cómo los pollitos deciden irse al río o a la montaña, es una opción. Y es interesante, ¿no? Porque además son videojuegos, serie, película, cosa rara. En esta tenemos no solamente el papel activo del receptor, donde tiene que tomar las decisiones, si no la película no avanza, sino que también el personaje principal, en algún momento le puedes demostrar que existes como espectador y que lo estás controlando, y él dice: espera, me estás viendo, y de pronto si de por sí ya es transgresor que puedas controlar la película, de pronto esto ya supera. Y este también es muy meta en el sentido de que es una película donde se habla de videojuegos haciendo videojuegos, y realmente es una película jugable, y están hablando de videojuegos de toma de decisión. A eso me refiero con metaliterario, el metateatro, metacine también. La película de La Rosa Púrpura del Cairo. La desconozco completamente, pero si me la vuelves a repetir. Que están los personajes de la peli, salen y están en el cine interactuando, y después se meten en la pantalla y salen. De Woody Allen. ¿Cómo se llama? La Rosa Púrpura del Cairo. La Rosa Púrpura del Cairo, sí. Ahí también. Interactúan los personajes, se meten en el cine. Está el cine dentro del cine. 6 personajes en búsqueda del autor, justamente también. A mí me encanta ir en Guadalajara, donde si llegan ahí, tienen su casa. Es chiquita, pero sirve. No vayan todos juntos. Es chiquita y está rota, pero sirve, como diría Stitch. Y me da vergüenza ahorita imitar a Stitch, pero me sale muy bien. En el caso de ahí, en Guadalajara, se hace anualmente un círculo de Clown Circus, donde se va a ver una obra de teatro de payasos, y de pronto te sacan del teatro a que tú estés actuando con ellos en la calle. A mí me fascina por eso, porque, bueno, ya estoy así de: ya te la sacaría, ya sacaron esta parte. Ya me la sé más o menos, pero sí, la he visto como 6 veces. Pero es genial eso de que de pronto empiecen a captar, que transgredan esa cuarta pared. Pero es una metaficción clásica. Hay mejores y diferentes. Perdón, la novela de Unamuno. Sí, de Unamuno tiene también justamente este mismo carácter. La Niebla de Unamuno. Sí, sí. Y la película de Kurosawa que se mete en el cuadro de Van Gogh. También, ahí podemos hablar también de metaliteraria, porque pues está hablando de que termina jugando con los planos. Les traigo un ejemplo también de la literatura, de una escritora mexicana, también de Guadalajara, que es Marta Cerda.
Este libro lo pueden encontrar en Script, está completo en Script, de forma legal, no está pirateado. Y lo hermoso es que Marta Cerro me dejó usar este fragmentito. Sí, el libro se llama La señora Rodríguez y otros mundos. Habla acerca de la señora Rodríguez y de pronto entre cada capítulo hay cuentos o minificciones. O sea, capítulo 1, multiversos. Capítulo 2, después los canarios. Capítulo 3, así. Y si los lees en conjunto, cambia la historia completamente. Es buenísimo. Muy recomendado, te lo lees en menos de 2 horas y media. Buenísimo. Y son breves. Marta Cerda es famosa por su minificción también. Dice, buscando en su bolsa la receta de la capirotada, un dulce tradicional mexicano, la señora Rodríguez descubrió el manuscrito del texto La señora Rodríguez. Entonces es cierto que no existo, gimió. Pero enseguida rectificó. Entonces es cierto que existo. La señora Rodríguez quiso saber cómo era. Yo también. Ese paréntesis me fascina. ¿Quién dice ese paréntesis? Desgraciadamente, en el texto no encontró datos precisos. Por lo visto, dedujo, tengo que pintarme sola. En ese momento, la señora Rodríguez saca una virome, se me va la palabra, pero saca algo para escribir y decide alterarlo y dice, me voy a pintar rubia y ahora no voy a ser la señora Rodríguez, voy a ser Miss Smith. Y se pone y de pronto cambia y la voz narrativa ya no dice la señora Rodríguez, ahora dice Miss Smith. Salió con Charlie y con Susie en vez de Susana y Carlitos. Es fascinante, está casi lectura obligada en algún momento de tu vida. De cualquiera de las filas, no sé por qué. Yo creo en la reencarnación, así que lo pueden leer en otro momento. No me siento, no creo en la reencarnación. Sí, la novela empieza, hay una persona leyendo un libro y empieza a relatar y en un momento te das cuenta si es el personaje o el lector que se está haciendo el personaje y termina entrando al cuarto donde hay una persona leyendo. Sí, la continuidad de los parques de Cortázar. Sí. Algo interesantísimo pasa aquí porque, bueno, en Continuidad de los Parques no se plantea el caso, no sé si en algún momento han tenido el ejercicio de estar un espejo y ponerte aquí y ver la infinidad de la mise en abismo, la vista en abismo, puesta en abismo. En este caso, de hecho en la página 142, lo recuerdo muy bien, ahorita les digo por qué, en la página 142 la señora Rodríguez decidió quemar el manuscrito de la señora Rodríguez y se quema. Pero en ese momento el señor saca, el esposo de la señora Rodríguez, que realmente es el señor Rodríguez, pero es el esposo de la señora Rodríguez para la narración, saca de su bolsa la copia de la señora, una fotocopia que tenía de la señora Rodríguez y empieza a buscar y al momento de llegar a la 11ª línea de la página 142, el señor Rodríguez, el esposo de la señora Rodríguez, saca una fotocopia de la bolsa de la señora Rodríguez y comienza a leer. Cuando llega a la 11ª línea de la página 142, el señor Rodríguez saca de una fotocopia de la... y así se va durante una página. O sea, es Continuidad de los Parques sin el error, sin ese pequeño detalle. De verdad es genial. La metaficción de pronto te saca tantas risas o te frustra tanto, porque de verdad dices, malditos escritores. De hecho, me encantó que a una entrevista que me hicieron hace 2 días me pusieron así el título de yo como escritor te voy a mentir y tú como lector lo vas a creer. Y yo dije, ay, qué frase tan matona. Yo dije eso. Está en Antena Libre, pasamos el chico. Sí, está en Antena Libre, está ahí directamente la charla. Bueno, vamos a pasar con otra, una metaficción intertextual. Aquí tenemos varias cosas que, por ejemplo, el especial que salió en Navidad de Family Guy, de Padre de Familia, justamente donde son personajes de Star Wars. También Mini Zipper lo tiene. Y si no, la serie de What If, que esa no estaba ayer, esa sí es exclusiva,
pero donde replantean las situaciones posibles de los personajes, y no solamente por hablar de ellos, sino porque se juega con la ficción. Tal vez está un poquito complicado esto, pero lo explica mejor Anderson Nimmer, ese señor que yo adoro, en el libro de El gato de Cheshire, El gato de Cheshire, donde el cuento se llama Universo Pulsar. Dice: aquella noche de insomnio, allá por 1720, el hombre tuvo una súbita intuición, que el mundo se inflaba y desinflaba y todas las cosas aumentaban al mismo tiempo y al mismo tiempo disminuían, en un ritmo tan perfecto y tan perfectamente guardando las proporciones que nadie notaba el fenómeno. La pluma con la que él escribía crecía y decrecía, pero también crecían y decrecía él y el cuarto y cuanto lo rodeaba. Y así todo le parecía que seguía siendo igual. A esa intuición siguió otra. En un rapto místico, el hombre saltó a destiempo de esos grandes flujos y reflujos. Por unos segundos se quedó enano en medio de los muebles que se gigantaban y gigante en medio de los muebles que se encogían. Fue a escribir su extraña experiencia, pero comprendió que en esa edad de la razón en que vivía, lo tomarían por loco. Entonces, para disimular, escribió los dos primeros libros de los viajes de Gulliver. Aquí estamos haciendo que el personaje rompa las reglas al saltar este punto mágico, pero de pronto nos damos cuenta que es justamente Jonathan Swift escribiendo, lo cual ahí hay una metaficción intertextual. Hay una referencia a Jonathan Swift, si la conoces que bien, si no, pues te vas a poner a buscar Jonathan Swift, quién escribió esto y todo lo demás, vas a darte cuenta que sí, es la edad de la razón, etc. Pero si se disfruta más, como todo buen intertexto, si conoces el intertexto. Bueno, el hipertexto, ¿sale? De la metaficción autorreferenciable, donde se hace una posible referencia a la vida del escritor, y eso hace que se juegue con la ficción. Recordemos algo importante: siempre que se dice de novela histórica, la novela histórica es ficción. Por más que digan, es que referencia, sí, pero siguiendo la lógica de mímesis, que tiene que ser una copia, un calco. Si por algo, imaginemos que estamos haciendo el dibujo perfecto y se nos da una rayita que se ve, entonces ya no es perfecto, ya no es una copia perfecta. Entonces ya eso es ficción. Por eso digo, la novela histórica yo la considero ficción, aunque tiene dejos de la verdad, está basada en la realidad. Igual que podríamos decir que La Bruja de Blair está basada en jeans y camperas, y podemos decir, no, pues es que sí, es cierto, eso pasa, mira, tienen ropa igual que nosotros, ¿sabe? Hay niveles de referencias, pero a veces esos niveles de referencia pasan a un concepto ya de la ficción. El texto que les traigo se llama Resonancias, y inicia todo el primer capítulo es la lectura que hace una profesora en voz alta, que dice: no le importó, no quería que se fuera, y si no era de ella, no sería de nadie. Sus pies se iban moviendo lejos, pero no lo permitiría. Tomó una piedra del piso, una grande y sustanciosa, y de un golpe terminó desnucando al amor de su vida y haciendo que la sangre se regara por el pavimento. La profesora acabó de leerles a sus alumnos el cuento que había escrito días atrás. A Miss Guerra le encantaba presentar la pervertida versión de la realidad que ella plasmaba en su literatura. De hecho, cada que escribía una nueva historia, la llevaba a su taller literario para revisarla con sus compañeros y rivales en el mundo de las letras. Sí, los jueves en la noche sentía la bilis recorrer sus intestinos, pero al día siguiente, en su receso de 9:45 a 10:15, pulía cada uno de las asperezas adjetivales que le habían anotado en sus hojas fotocopiadas. ¿Por qué sé que esto es una cuestión autorreferenciable? Bueno, quien escribió esto sí va a talleres literarios, sí tiene su receso de 9:45 a 10:15, eso es biografista en cierto modo. Luego aparece, bueno, aquí spoiler de lo que ocurre en este cuento, eso que está leyendo supuestamente la profesora, la que escribió el cuento,
Resulta que lo dice el narrador. El narrador describe la situación porque, spoiler alert, una alumna de Miss Guerra está enamorada de ella y si no es de ella no va a ser de nadie y agarra una piedra y tac. Pero la historia continúa en donde se dejó. Y ahora resulta que en algún momento la alumna lee el texto de la profesora, lo mezcla con algo de ella y crea una obra nueva. Y para acabarla, el seudónimo que termino utilizando es Omega Lindo, que soy yo, porque yo escribí este cuento. Digo, esto también es autorreferencial. No debería de meterme aquí en esta, pero ¿de qué mejor manera se describe la metaficción si no es con el autor diciendo aquí hay autorreferencialidad? Bien. Esta cita de Enrique Anderson Imber me encanta porque también hay una manera de hacer metaficción por medio de anagramas. Muy al estilo de Lord Voldemort, que es el nombre de Tom Marvolo, algo así. Que Lord Voldemort es la representación de las letras del nombre original. Así también Anderson Imber en algún momento, tal vez no sé muy bien, pero hizo ese nombre de Andrés Ben Miró, que es Anderson Imber revuelto. ¿Sale? Hay una película muy buena que también les recomiendo sobre esto, que bueno, es spoiler, pero que todos los personajes son anagramas, nombres de una persona que está en un psiquiátrico. No les voy a decir cuál, porque pues, ya, si la conocen, qué bien, si no, ya les conté y arruiné completamente la película. Pero ya imagino, si tienen algún tipo de obsesión, trastorno obsesivo compulsivo, todas las películas que vean van a empezar a contar las letras. Bien, seguimos con la metaficción metaliteraria o meta audiovisual en dado caso. ¿Quiénes conocen la frecuencia Kirlian? Frecuencia Kirlian. Madre santa, eso es famosísimo. Bueno, a ver, además, voy a hacer la pregunta y esto es venganza. ¿Quiénes conocen el Chavo del 8? Yo conozco la frecuencia Kirlian, es mexicana y a mí no me gusta el Chavo del 8. Tienen que verla, es muy buena. Está en YouTube y también en Netflix. ¿Ubican el youtuber de los resumas así nomás? Él hizo eso. Él hizo una serie buenísima. Es la voz justamente y parte de la cuestión creativa. Es hermoso porque es un sujeto que hace radio en la noche en el pueblo de Kirlian y empiezan a pasar cosas extrañas. En algún momento ponen música, se corta la voz del locutor y empieza a ver como cómic, se vuelve una estética rara, le ponen diálogos. Y de pronto, volvemos a Kirlian, bienvenidos, estas son las noches, está lloviendo aquí en este lugar. Es genial, hay un especial de Navidad que te vuela la cabeza. Deben de verla, por favor, esa sí es tarea. Yo decía, les dije el miércoles que tenía 7 días para ver el laberinto del fauno, si no iba a llegar la niña del aro. Así que espero que ya la hayan visto. ¿Ya vieron el laberinto del fauno? ¿Ya? Ah, bien. Si no, les quedan 5. Si no la han visto, tienen 7 días para ver algún episodio de la frecuencia Kirlian, 7 días, 7 days. ¿Qué es Argentina? Y es Argentina, además. Sí. ¿Es una serie? Es una serie. Okay. Sí, la encuentras en YouTube. Bien. Porque surgió en YouTube. Bien. Y luego Netflix dijo, te la compro. Y dijo, me la compras pero no me la quites de YouTube. Va. Sí, se la dejaron, excepto el capítulo 6. Ya no le renovaron contrato para el capítulo 6 a Netflix. Y el 2 sacó en YouTube. Está interesantísimo eso. Bien. El hombre del perro, creo que se llama. O los dos hombres. Algo así. Hay un perro y hay hombres. El 80% de las películas, ¿verdad? Y Archivo 81. Esa está también muy buena. Está basada en un podcast. Que en el podcast es unas personas hablando de grabar y recuperar todos los sonidos que tienen y después se meten con recuperar las grabaciones de una chica que murió de formas inesperadas. En la serie de Netflix lo hacen no con audio sino con cassettes de video. Es interesantísimo, Archive 81, Archivo 81 es una chulada metaficcional.
Narrativa, la segunda temporada del podcast, ya tomo distancia, y yo sé que por eso tal vez la historia iba a caer demasiado y tal vez por eso no le dieron segunda temporada y ya cancelada. Bien, en cuestiones de meta literaria, Golpe Maestro dice lo siguiente: una veintena de académicos autodenominados los Gripesa crearon la figura de la condesa Martina de Bertus Valles, una escritora que hablaba de sexo, brujería y paganismo en mero siglo XVI, la cual resultó ser una influencia para Sor Juana. Diferentes ponencias y conferencias lograron su cometido. Beatus Valles figuró en una antología del Siglo de Oro y por hacerse el destino fue seleccionada como material de lectura de las escuelas públicas. Recibió el apelativo de la Condesa del 16 y se fueron encontrando cada vez más poemas, cartas y obras de teatro de su autoría conforme pasaba el tiempo. Además, salió a la luz su nombre en un manuscrito donde se le condenaba a comparecer ante un juez por bruja o algo similar, decían los estudios paleográficos. Nadie sabe cuántos escritos han sido concebidos así. Quizá uno conocido, Omega Libro. Otra vez. Bueno, eso lo hace mucho Anderson Ingvar, por eso me gusta tanto ese escritor que le estoy copiando su estilo. Anderson Ingvar, para explicar la literatura, dice: yo tengo un cuento donde pasa esto, te recomiendo que lo leas. Yo tengo una novela donde dice... Anderson Ingvar me encanta, sí, yo estoy seguro que hubiera sido un youtuber genial, un influencer de punta. Lástima, no es tan conocido, pero... lástima. Bueno, ahí también les puse crea tu propio portada de libro, no existe ese libro. Puse crear portada y me salió eso. El 404 del libro no existe. Pero también les dejo esas referencias de Anderson Ingvar, que uno es el libro de El Grimorio, donde está el cuento del Grimorio, donde hay una serie de dobles interesantísimos que es un profesor de lengua y literatura, de filosofía y letras, de filosofía y letras, que está de vacaciones, llega a una tienda de usados, encuentra un libro y es el manuscrito del judío errante, pero solo para leerlo tienes que leer desde el inicio. Si empieza a leer a la mitad, son letras así de no sé qué letras sean, ustedes entenderán, pero tienes que empezar desde cero y continuar, y si levantas la vista, pelas desde el inicio otra vez. Es una chulada ese cuento, y ese sí lo encuentran en internet fácilmente. Horrible de leer porque es un escaneo de la página, pero si no, me pueden buscar a mí y yo tengo una versión personal. Y también el arte de rechazar una novela es una serie de minificciones geniales. Son cartas, supuestas cartas, que mandaron para rechazar novelas. La clásica, lo sentimos, casi clásica. Lo sentimos, pero el manuscrito que nos ha mandado no tiene mala calidad, pero no forma parte de nuestro grupo editorial. Por lo tanto, le esperamos que consiga publicarla en otro espacio. Poética. El escritor ilusionado manda manuscrito. Espada se alza, editor regaña, rechazo. ¿Quién manda una carta así? Hay una que me encanta que es directa. No. Yo quisiera ver esa reacción del escritor abriendo el sobrecito y decir no. Había también la de silencioso, así 13 puntos. Es muy interesante y es en edición argentina también, así que a lo mejor lo pueden encontrar. Yo lo compré en su momento, me costó como ya no sé, pero hace 7 años lo encontré y estaba como en auge porque había ganado un premio o algo así. Y si ubican la serie de Rick y Morty o Rick and Morty, Infinity Train es un capítulo que te explota la cabeza. No necesitas saber nada más que el tío es un científico loco que es muy mal hablado y que el nieto está, ahora sí que sufriendo a su abuelo hiperactivo de edad avanzada que ya quiere seguir teniendo aventuras. Es una explicación. O sea, yo aprendí más de teoría de narratología con esto que en todo mi semestre de narratología en la licenciatura. Está genial. Si en algún momento pueden verlo, este episodio, digo,
advertencia de lenguaje y temática malsonante, pero pues de todas maneras están advertidos. Muy bueno. Entonces, ya para cerrar y justamente en tiempo, y siempre soy bueno en esto, la gran pregunta es ¿por qué la metaficción? ¿En qué se puede aplicar? ¿Qué puedo hacer yo? Si ustedes son si son artistas, tienen una muy buena materia para hacerlo. Lo que nos enseñan a nosotros en la licenciatura en letras es que, ok, las historias van de punto 0 a punto 10 y vamos a conocer todo esto. Ah, qué bien. Ahí tenemos ya inicio, desarrollo y cierre. En algunos casos conocemos esas extrañas cosas de ad hoc, que es de 10, 9, 8, 7, o in media res, que es a mitad del relato, palabritas del relato. Como por ejemplo Las locuras del emperador, Megamente, que inician en un momento todo cruel y, pero para que lo entiendas, vamos al inicio. Y sale Cusco ahí bailando y descubrimos por qué es una llama. Estos son in media res, pero esto es un tratamiento en el orden. Podemos jugar con la ficción, podemos jugar con la misma estructura del texto, podemos hacer que pasen cosas. Y esto hablando no solamente de literatura, lo digo porque es lo más cercano a mí. En el cine se puede hacer, en el cine se puede jugar con estas cosas. Está la película de Stranger Than Fiction, Más extraño que la ficción, donde se da cuenta el protagonista que está siendo narrado por una escritora y que escucha la voz, etc. Hay tantas cosas hermosas que se pueden realizar aquí, pero ahora sí, la pregunta de por qué la metaficción, por qué debería de usarla, cómo debería de usarla, o con qué se come y para qué, y con qué carne debe de ir, pues en este caso ya queda a su decisión. Si hay preguntas, adelante, pero pues mientras tanto, muchas gracias a todos por estar aquí. Preguntas, comentarios, aclaraciones, recomendaciones, invitaciones, códigos Uber Eats. ¿Tiene dudas? ¿Hay ejemplos de esto en el arte sonoro? Archivo 81 es uno de los ejemplos. Bien. En el arte sonoro no me he metido tanto, pero debe de haber algo. Me imagino que existe el concepto de metarradio, radio que habla del radio, pero en algún momento que eso modifique también la percepción y que te reorganice las reglas. No sé, Ricardo, ¿tú ubicas algo así? Tendría que hacer una búsqueda mucho más precisa, pero yo te contaba ayer lo de Víctor Manuel Rivas Dávalos, que ha hecho un trabajo sonoro alrededor de una habitación vacía. Y eso transgrede las reglas de la construcción textual sonora, porque si la habitación está vacía, ¿cómo vas a contar una historia desde la nada? Y él lo logra, lo consigue, con el goteo incesante de una canilla que se vuelve muy perturbador. Algo de lo que habíamos hablado en la clase en ese momento, sí. Con un teléfono que suena, la mamá que muy preocupada intenta ubicar a su hijo y que no consigue respuesta, con lo cual uno llega a concluir sobre el final que el muchacho ha muerto. Y todo eso lo consigue violentando el específico radiofónico, que es que alguien esté vertebrando la historia. Acá la historia se cuenta desde la nada misma. Es lo primero que se me ocurre ahora. Después tendría que hacer una búsqueda más. Y debe de haber alguna opción con los ASMR, así de super micrófonos que te graban todo. Sí, sí. O esta opción que me fascina de 8D, se llama cuando sientes que gira todo el sonido alrededor. ¿Y si es el 8D? Aquí hay quien se autotitula el creador de esta técnica, Humberto Zuccarelli, que ha estado de visita aquí en nuestra región,
y es un sonido envolvente que a uno le hace experimentar cosas a las que ya estamos acostumbrados, como el tránsito del sonido de un canal al otro, de izquierda a derecha. Eso lo conocemos. Lo inventó antes del 5.1, digamos. Claro, pero resulta que después, sobre todo cuando uno se pone casco, auriculares, te hace escuchar el sonido de una mosca y uno empieza a manotear, porque siente que le Pero lo sorprendente, porque uno acepta que el sonido vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, uno empieza a percibir que el sonido sube y baja, y eso no tiene una explicación lógica. Sí, lo toman con un micrófono que es como si fuera una limitación de la cabeza. Sí, él le llama Ringo a eso. Ese señor que trabajó acá en la institución hace una punta de años atrás. Sí, trajo equipos. Yo no lo llegué a conocer, pero me hablaron de él. Trajo equipos, estaba un poco chapito. También me lo contaron, claro. Trajo equipos que se quedaron acá en la institución una bocha de años. Él andaba buscando un socio capitalista para desarrollar. El sonido holofónico, ahí está. En Spotify hay un playlist de 8D, sonidos de canciones en 8D. Está la de. Hay Queen, la que me gusta es la de Dance Monkey, en 8D, porque sí sientes que está haciendo. Ay, sí, y de pronto, pero no es así izquierda-derecha, sino de verdad busquen, si tienen Spotify, busquen así 8D. Y también hay videos, me fascinan unos que es un sonido tirando entre indie egipcio y mi ignorancia me hace confundirlos, pero está precioso porque sientes casi la odalisca moviéndose atrás de ti con los chinchines. Gracias. Y de verdad está genial, está precioso. Allá levantaron la mano, por favor. Sí, primero para agradecer la charla y la disfruté mucho. Me hiciste recordar y yo planteaba si la metaficción sería posible sin la intertextualidad. Y recordaba la lectura de Borges, ¿no? Tan disfrutable, y lo asociaba un poco a Freud con su. Y podría decirse que lo que él hace es un metasueño con su teoría. ¿A quién? A Freud. Freud, ok. Un metasueño. Es una postura interesante. La ruina tendría que pensar, sí, por ejemplo, las ruinas circulares, sí hay cierto grado de metaficción, porque está haciendo niveles narrativos, del soñante que se sueña, o la persona que de pronto te empieza a contar la historia dentro de, como a las 1001 noches. En las ruinas circulares sí hay una puesta en escena de la ficción, en las 1001 noches no. En las 1001 noches nunca nos ponemos a pensar, sabemos que es un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento, pero no se piensa uno que que realmente se transgreda las leyes normales, solamente es una historia bien complicada, una serie de matrioshkas, además matrioshkas en dominó, o sea que las tienes que tirar y imaginen esa serie está muy bonita, ¿no? Así el dominó, tiras y además hay matrioshkas que se van metiendo unas adentro de otras, necesitan como de animación, pero eso sería en el caso de las 1001 noches. Con Borges yo sí considero que hay una metaficción porque se rompen las reglas normales. El hecho de que Borges de pronto en El nombre de la esquina rosada diga, y entonces yo, Borges, vi todo lo que pasó, dices, imaginémonos así lo que pasó con las primeras personas que leyeron la Historia Universal de la Infamia, estaban así y dicen, y entonces yo, Borges, y dices, ¿cómo se llamaba el autor? El autor es Borges. Eso pasa, muchas veces pasa, y yo esperaría que eso pase con mi libro, con el que les mostré, pero para ejemplos, Omega Lincoln, si es esta persona, sí, yo esperaría eso, y en estos niveles, tal cual un metasueño, lo usaría ese término para explicar lo que es el sueño dentro del sueño. Está en Lewis Carroll, está también. Como explicaciones, con Lewis Carroll, con Inception, El origen, también hay metasueños, sueños de sueños, aunque como ejemplo tal cual ya analítico,
trabajo, pero suena bien bonito ese término. Son de esas palabras que podemos usar en los domingos en un asado. Es decir, meta sueño y la gente te rodea y te dice, dime más. Sí. ¿Alguien más tiene alguna situación? ¿Una duda, pregunta? No, pero ahora nada, para pensar, obviamente. Porque arranca biográfica, pues estamos contando la historia de una bailarina está en la ópera de París, cosa que es el escenario emblemático de la ficción de la danza. Ella empieza a contar quién es, pero en un momento dice, bueno, mi escena favorita es tal, y nombra un texto de, como se llama, bueno, un código que la mayoría conoce, no nombra una danza conocida, la Giselle, y la ejecuta, pero tarareando. Después dice, la que menos me gusta, dice, la de los intérpretes se mata de danza, dice, todo el mundo le gusta, ¿no? Pero, se escucha el murmullo, ¿no? Dice, pero para una bailarina es el horror. Entonces, como que tiene código, por ejemplo, pero vos ves la ópera de París como ese escenario, pero todo por sus ensayos, como espectador, después dice, mira, cuenta que como cuerpo de baile está mucho tiempo en una misma posición. Entonces, si ustedes se imaginan y recuerdan los 50 cisnes entrando, no sé qué, y la música, no sé cuánto, sí. Bueno, vean esto. Ella se prepara, vamos a la ficción, y le pide al técnico, nos advierte que hay un técnico, dice, Bruno, ¿me puedes poner la música? Bruno le pone la música, no más fuerte, y sale y empieza a ejecutar esa actitud, el código de la música, y la gente empieza a leerse de una manera, porque claro, está 1000 horas acá, 1000 horas acá. 1000 horas acá, claro, acá es que cambia ella y se le ve el agotamiento, pasa hasta el final y vos ves, no tiene nada que ver con el atractivo del laborocine, que es totalmente maravilloso, sino que ves el agotamiento de la persona que tiene que estar 1000 horas ahí. Y después, bueno, tiene muchas escenas, pero me hizo acordar porque no sé si las podría encasillar, obviamente pues hay que procesar lo que acaba de contar. Dice que sueña, que algún nunca lo hizo, pero sueña hacer la versión de y ella lo que hace es ponerse en el mundo de París como espectador, se apaga todas las luces, se pone la versión ficcional del teatro, ¿no? Luces la viva y la acción, entonces la vemos a ella mirando una escena onírica y sale la artista real de Giselle y ejecuta el solo, pero ahora con toda la posibilidad que era un teatro. Entonces el único momento que vemos del teatro funcionando de forma ilusoria es una escena que está por fuera de lo que ella nos está contando. Alguien que viene de forma onírica, ¿no? Y bueno, no se me hizo ponerle signo de pregunta a todo lo que fuiste contando, porque tiene un poco de todo, ¿no? Trae texto que es propio de la danza, trae... No son categorías excluyentes, obviamente. Sí se llevan bien, no son como la familia de la herencia. No, ellas sí pueden convivir sin problemas en el asado, sin que se estén matando y queriendo quitarse el protagonismo. Unas van a ser más protagónicas que otras, sí es cierto, pero es normal en algunos casos. Pienso también, ahorita me hiciste recordar un video que se hizo medio viral de 4 bailarinas de ballet y que una siempre está a destiempo y que están así, las 3 van para acá y la otra le hace para acá y se pone aquí y hace que se ríen. Lelutier hizo lo mismo, justamente. Tenemos muchos ejemplos de ese tipo donde se transgrede el discurso aceptado, el canónico, porque ya vivimos en una situación donde ¿cuántos años llevamos haciendo literatura así? Entonces, la posmodernidad nos dice, tenemos que empezar a innovar de cierto modo y crear cosas que no estaban planteadas y jugar con las cosas que ya están avejentadas, con esas situaciones. Decía, el miércoles me decían justamente Stella y Ricardo de que los mexicanos damos unas clases muy extrañas y que no son no son como personas que habían visto y yo, pues es que yo ya tengo que transgredir la parte de que como me dieron clase a mí que me aburría. No me gusta que me den clases así, así que tengo que innovar un poquito diferente. Eso también pasa. ¿Cuántos artistas no se han hecho callo tocándose de cierta manera y de pronto vemos el tecnofolk, me
encanta el electro swing. Ese género está precioso. A mí, de verdad, buscan el electro swing. El swing es de ta, 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 y de pronto lo meten con techno y dices, wow, qué interesante. De hecho, todo lo techno suena muy bien. O sea, el techno folk, que es así un tipo más de tradiciones celtas con techno, es eso, transgredes completamente el discurso canónico y establecido, una codificación, la recodificas, la decodificas o la transcodificas, como se pueda decir. Sí, son interviene en la obra. Se interviene en la obra. Sí, se interviene de ciertas maneras en la que salen cosas tan interesantes. ¿Cuántas? Aquí también es. Sí, seguramente sí, pero tengo que preguntar. ¿Existían estas maquinitas de baile de Pop It Up? Ahí gente conocía clásicos de Beethoven, de Pachelbel y de todo lo demás, con música, y de pronto dices, eso también está transgrediendo, tal vez no en modos metaficcionales, pero sí es una transgresión genérica o de prototipos sexuales. ¿Alguien más? Los comentarios. Bueno, nada que ver con lo que dije, pero al ratito voy a donar este libro, también este es mío, esto no es metaficcional, son microrelatos de maravilla épica, se llama microfantasy, el género, que es Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, Los y Dragones, en minificción. Y si llegan a necesitar mis datos o cualquier situación, aquí tengo unas tarjetas, las cuales, si quieren tomar alguna, vienen los datos míos directamente, por si necesitan ponerse en contacto, y si quieren por WhatsApp, nada más le ponen +52, es el código de México. Pero si necesitan también algo de mi asociación civil, la Asociación de Literaturas Especializadas, que somos, el nombre es muy transparente, nos especializamos en ciertas áreas, en mi caso es la metaficción, y de pronto tenemos también expertos en ciertos tipos de narrativas de literaturas. Y si ustedes también dicen, yo soy experto en literatura que tiene que ver con la comida, ya tenemos una, pero por ejemplo, ella fue el caso de la más reciente adquisición a la asociación. Hay mucha rima en esa frase, me gustó. Pero si también tienen alguna y si quieren abonar a la asociación, también adelante, aceptamos gente extranjera para mí, aunque yo soy el extranjero en este momento, pero la ACE está en México, virtualmente en nuestros corazones. Pero bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y pues quedo a su disposición. Ahí está el contacto, sin problema, pueden tomar 1, 2, 3. No me las quiero llevar, en el avión me limitan a 23 kilos, así que se pueden desaparecer todos. Así que muchas gracias.